Muy buenas chicos, bienvenidos a otro video de mi persona, el profesor Marco Espinosa, y hoy veremos el solucionario de las reales preguntas de ECO, semana número 14. Vayamos con la primera pregunta. Los genes son una secuencia de nucleótidos contiguos en la molécula de ADN, donde se encuentra información para sintetizar proteínas. El ADN se transcribe en ARN y da inicio a la síntesis. Las proteínas son moléculas que una vez creadas cumplen funciones muy variadas dentro de las células y el organismo: reparación, defensa, transferencia de energía, entre otros. En el caso del cáncer, puede haber un aumento de la producción de una proteína o una desconfiguración de su estructura original, que evita cumpla sus funciones. De lo anterior se puede inferir que tú debes saber lo siguiente. Veamos acá que el ADN se transcribe en ARN y este ARN va a dar inicio a la síntesis de proteínas por un proceso llamado traducción. Además, te hablan de qué? Del cáncer, que es un aumento de la producción de una proteína o se desconfigura la estructura original de esta. Profe, ¿cuál sería la clave? Sería eso. ¿Por qué? El cáncer se debe a los cambios en las instrucciones de los genes que sintetizan proteínas. Profe, ¿por qué sucede eso? Porque las proteínas, ¿quién lo codifica? El ARN. El ARN hace un proceso de traducción para que te salgan las proteínas. Y el ARN sale de la transcripción del ADN. Entonces, si hubiera un cambio en los genes, habría un cambio posteriormente en las proteínas. Ah, profesor. Vayamos con la pregunta número 2. El ARN mensajero contiene información que será leída en grupos de tripletes, llamados codones, que significan aminoácidos diferentes que formarán proteínas, con tamaños que variarán dependiendo de la longitud de estas moléculas de ARN. Dicha codificación es muy precisa. Cada triplete, es decir, los codones de ARN mensajero, se denomina codón, y en total hay 64. Sin embargo, en los ARN de transferencia, tú debes saber lo siguiente. Vamos acá. En el ARN mensajero dicen que hay 64, pero de esos 64, 61 traducen proteínas, pero 3 no. 3 hacen stop, 3 hacen par. Y te preguntan del ARN de transferencia. El ARN de transferencia que posee anticodones. Si tengo 61 codones que son útiles, va a haber 61 anticodones. Profe, ¿por qué no hay 64? Porque te dije que de los 64, 61 son útiles, codifican, y 3 no. 3 hacen stop. Vayamos con la pregunta número 3. Dos esposos están sumamente preocupados ya que sus 3 hijos nacieron con un síndrome de Lesch-Nyhan. Cuando el doctor le da la noticia, les comentan que esto es el resultado de los genes heredados por parte de la mamá, por lo que la esposa entra en llanto. Según lo dicho por el esposo y tus conocimientos de genética, explique lo dicho por el doctor. Tú recuerda. Si te dicen en pocas palabras que es culpa de la madre, es porque se encuentra en el cromosoma X. Y en el cromosoma X, nosotros ¿qué encontramos? Genes ginándricos. Genes ginándricos. Acuérdate, la herencia, ¿qué tipo? Ligada al sexo. Vayamos a la pregunta número 4. Al mismo tiempo que Gregorio Mendel realizaba sus experimentos genéticos con el chicharo, el joven bioquímico suizo Friedrich Mischer estaba aislando primero el núcleo de la célula de pus y posteriormente del huevo de pez, una sustancia hasta entonces desconocida. Mischer llamó nucleína a esta sustancia ácida. Más adelante se dio el nombre de ácido nucleico, debido a sus propiedades de idealización. Esta sustancia viscosa que con gran dificultad extraía Mischer de las malolientes vendajes impregnados de pus que les quitaba a los pacientes de un hospital, era en realidad ADN, la misma sustancia que constituía los genes de los cruces de Mendel. Lógicamente, este último, pues, el personaje no conocía dichos genes, ni mucho menos el lugar al que ocupaban. Nos están preguntando el lugar que ocupa un gen. Chicos, súper sencillo: locus, plural, loci. Vayamos a pregunta número 5. Algunos varones poseen 3 cromosomas sexuales, XXY, y padecen del síndrome de Klinefelter.
Los síntomas son incapacidad del desarrollo sexual, alteración de la inteligencia y además un término muy característico de estas personas es la ginecomastia. Este es un ejemplo de enfermedad por, acá sería XXY. Profesor, ¿qué tipo es? Es una alteración numérica. Sería una aneuploidía. Una alteración numérica, una aneuploidía. Vayamos con la pregunta número 6. En el laboratorio de Morgan se descubrió que ciertas combinaciones híbridas solo producen 2 de las 4 combinaciones posibles. Se dice que los caracteres no se segregan en forma independiente. Esto ocurre entre genes situados en el mismo cromosoma. La distribución independiente de tales alelos es imposible, pues durante la gametogénesis emigran como unidad, es decir, migran juntos en el mismo cromosoma. ¿Cómo se podría llamar a estos genes? Ah, son los genes que, mira, no se segregan en forma independiente y se encuentran en el mismo cromosoma. En el mismo. Profesor, van a ser los genes de qué tipo? Ligados, ¿sí? Son genes ligados. Profe, pregunta número 7. El ADN es algo así como un plano que dirige el destino de la célula o a lo largo de su vida. En cierto sentido, también es la molécula de la inmortalidad, ya que es el ADN lo que se transmite de una generación a la siguiente para conservar la continuidad genética entre progenitores y descendientes. En algunos virus, el ARN, sustancia muy parecida al ADN, usará enzimas que catalicen la formación de ADN. En pocas palabras, de ARN sacamos ADN. Ese proceso se llama retrotranscripción, hecho por enzima retrotranscriptasa, ejemplo del virus del VIH. Vayamos con la pregunta número 8. A semejanza de un molde para el vaciado de bronce, el ADN crea una molécula de estructura complementaria a la suya, en vez de sintetizar directamente las proteínas. La necesidad de utilizar un mensajero radica en los peligros existentes en el citoplasma, lugar donde ocurre la síntesis de proteínas. Está hablando que alguien va al citoplasma y que es un mensajero. ¿Cuál sería? Evidentemente el ARN mensajero. Vayamos con la pregunta número 9. Si un codón de ADN tiene secuencia CAT, citina, adenina, timina, al leerlo a partir de su extremo 5', ¿cuál sería la secuencia leída a partir del extremo 5' del anticodón? Veamos acá. ¿Por qué es beso? Te explico. Acá tenemos la molécula de, acá tenemos el ADN, segmento de ADN. Mira, de 5' a 3' se lee como CAT. Profe, su ARN, que siempre en dirección va a ser de 5' a 3', se lee complementario, AUG. Profesor, está en el núcleo, sale el citoplasma. En el citoplasma, ¿con quién se encuentra? Con el anticodón, ¿sí? UAC. Pero te preguntan que la lectura del extremo 5. Del extremo 5 sería CAU. La clave, besito. Vayamos con la pregunta número 10. En la transcripción, antes de que el ARN mensajero salga del núcleo, se recortan las secciones correspondientes a intrones. Profesor, eliminación de intrones. ¿Sí? Eliminación de intrones del ARN heteronuclear. ¿Cómo se llama ese proceso? Se llama spacing o maduración. Es la destrucción, la eliminación de intrones, porque es no útil. Mientras que los exones es lo útil y eso se mantiene. Ah, profesor. Chicos, con esto terminamos las 10 preguntas de solucionario de las reales preguntas de ECO semana 14B. Nos vemos en el próximo video. Siempre recuerda, a por más.